Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Como saben, en general analizo las cuestiones de los modelos político-económicos que hay en el mundo, también analizo la cuestión demográfica, y hoy tenía pensado hacer una integración general de estas cuestiones y además tocarlo desde un punto de vista que es el del poder. Ya no tanto la cuestión ideológica, que obviamente es súper importante, es muy importante, no la puedo despreciar para nada, pero poniendo el foco a las estructuras, a los distintos campos en los cuales se están moviendo los grupos de poder en el mundo. Primeramente hay que decir que el principal grupo de poder, bueno, voy a hacer un cambio de los colores, también me parece que va a funcionar. El centro del poder mundial hoy en día es innegable que pasa por lo que es Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos no es Estados Unidos solamente, la gente estadounidense ni nada. Uno puede hablar de un imperio estadounidense que inclusive es imperialista dentro de sus fronteras, es decir, dentro de los mismos Estados Unidos hay lugares que son que están dejados de lado, como puede ser gran parte del sur de Estados Unidos, gran parte del centro de Estados Unidos, y el poder en realidad se concentra en las costas, sea en la costa, bueno, acá los colores no me fueron bien, la costa este, en la costa oeste, de algunos centros de poder, ¿no? Eso también me parece que es importante señalar que cuando hablo de Estados Unidos no estoy hablando de todo el país de Estados Unidos, sino de las estructuras de poder de Estados Unidos. Bueno, obviamente se concentra ahí el poder mundial, que a su vez es heredero del otro gran poder, que es Reino Unido. Reino Unido era el primer gran poder mundial, a mi entender. Y tenemos que este poder anglosajón, que podemos denominarlo así, a pesar de que no todo es anglosajón, no toda la gente que está dentro de ahí tiene esa ascendencia, pero fueron los que crearon esa estructura que sigue funcionando. Una estructura que también hay que aclarar, no es una estructura que esté estancada, es una estructura dinámica, es una elite que constantemente va recambiándose en gran parte, que no se mantiene exacta a lo largo de las décadas del tiempo. Entonces tenemos este imperio cuyo poder es tanto militar, económico, bueno, financiero, es muy importante este, ideológico también, en la cuestión de que tiene ciertos atributos que otros lugares del mundo no puede tener, específicamente Estados Unidos, como también, bueno, en menor medida otros lugares. Dentro de este imperio, uno puede decir, bueno, centro de Estados Unidos, bueno, para diferenciar uno podría ser quienes son parte de este imperio, pero no son el imperio, no son el centro. Uno puede decir, bueno, obviamente Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda también es parte, Canadá sin duda alguna. Todos estos países anglosajones son quienes serían el primer círculo de poder dentro del imperio. Es decir, no son Estados Unidos, pero están muy cerca de Estados Unidos, siguen muy de cerca lo que hace Estados Unidos. De hecho, uno podría decir inclusive que países como Australia son laboratorios para lo que se quiere implementar en otros lugares de este primer círculo del imperio, e inclusive dentro del mismo imperio, aunque bueno, eso también está en discusión, no es algo tan seguro, no parece haber un plan específico. Bueno, después, en segundo lugar, como la segunda capa de, de, este, de este círculo imperial, uno podría meter a todo lo que es Europa Occidental, lo que sería la Unión Europea, que ahora voy a tocar, acá me estoy marcando toda Europa, porque voy a meter inclusive a los países que no están en la Unión Europea, voy a meter a toda Europa, toda Europa. A pesar de que es la Unión Europea y la OTAN, acá estoy marcando países que no son ni de la Unión Europea ni de la OTAN, pero no importa, es una cuestión de simplificar esta visión del mundo, para que no se haga tan complejo, más que estoy haciendo un video simple, ¿no? Bueno, igual acá lo que sería Ucrania sería más bien una zona en conflicto, y bueno, Bielorrusia no sería parte de eso, del imperio. Bueno, pero uno tendría que, principalmente Europa Occidental, y ahora gran parte de otra parte, de Europa Oriental, Central también, son parte del imperio, pero como estados vasallos. Dentro de este vasallaje también estaría Israel, también estaría Arabia Saudita, también estaría en menor medida
bueno, unos países del Medio Oriente, que son vasallos. Son vasallos del imperio, que están, bueno, obviamente todo lo que sería Latinoamérica, prácticamente toda Latinoamérica está en esa situación, como vasallos del imperio, o vasallos de los vasallos del imperio, subestados o colonias de países que están dominados por lo que sería Estados Unidos, del poder económico y el poder global estadounidense. Entonces, como bueno, después tenemos un grupo que me parece muy interesante, que son los países que pueden o no ir para un lado o para el otro, como puede ser Turquía, que tiene suficiente poder como para ir de un lado para el otro. Uno podría hablar inclusive de Brasil, que tiene, bueno, India, que son países que tienen bastante poder propio, demográfico, económico, inclusive financiero. Bueno, Turquía vemos los límites de eso por la crisis económica que tiene, pero que pueden ir para un lado para otro, que se pueden enfrentar al poder imperial en algunos aspectos específicos, pero que no tienen la suficiente fuerza como para convertirse en un polo de poder mundial ellos. Yo creo que también se podría meter a Indonesia dentro de este grupo de países, que son lo suficientemente fuertes como para poder poner algunas condiciones, no muchas, pero algunas condiciones al imperio global, y bueno, eventualmente enfrentarse en algunos aspectos. África lo dejé afuera porque África en realidad, si vamos al caso, está dentro de la esfera. Bueno, acá voy a hacer una esfera de influencia en azul, me parece buena, que sería la esfera de influencia europea. La esfera de influencia europea es bastante importante y obviamente tiene mucho poder en lo que sería África. Gran parte de África, inclusive se superpone con otras esferas de influencia, está de lo que sería en las miras de Europa. En las miras de Europa. Y eso es interesante porque tenemos fenómenos. Bueno, ahora me voy a referir a lo que sería los que están fuera del imperio, poderes que sí podría uno denominarlos como independientes, y que voy a marcar a los dos únicos que hay en el mundo, que son China y Rusia, nada más. Esos son los únicos dos países que por razones históricas, por razones políticas y económicas, están por fuera de este entramado global. Obviamente, lo he señalado muchas veces, tanto Rusia como China tienen relaciones económicas profundas con el sistema global liderado por Estados Unidos, por la élite norteamericana, pero tienen un centro de gravedad lo suficientemente fuerte como para poder llegar a plantearse ser un polo de poder alternativo. Hoy en día Rusia está bastante decaída en ese sentido, pero aún así vemos que en sus acciones, por ejemplo, tomar acciones militares unilaterales, algo que prácticamente ningún país del mundo lo hace sin el buen visto de Estados Unidos, porque sería, bueno, destruido económicamente y eventualmente también militarmente. Me olvidé de marcar otro país vasallo, obviamente, que sería Japón y Corea del Sur. Podría seguir marcando países vasallos, pero tampoco quiero marcar todo el mapa, quiero marcar lo que sería lo principal. Después tenemos países que se enfrentan, que están fuera del sistema Irán, pero que no o Afganistán, pero que no tienen el poder suficiente como para ser un polo mundial, pero están más enfrentados. Uno podría también decir Venezuela y Cuba, también están más bien enfrentados a el imperio. Y acá sí, sé que la retórica puede sonar un poco sesgada, pero me parece que es importante ponerlo en términos cercanos a la realidad, porque esto donde estamos hablando, más allá de la cuestión, por ejemplo, la cuestión de la democracia. Uno puede decir, bueno, tenemos el mundo, como dije en mi anterior video, inclusive un mundo democrático, una parte del mundo que no es democrática. Bueno, sí, pero gran parte del poder democrático de Estados Unidos, por ejemplo, se basa en su poder imperial. Es decir, Estados Unidos puede hacer cosas que otros países no pueden. De hecho, puede tener presupuestos inmensos, una deuda inmensa, emitir un montón de dinero, hacer un montón de otras cosas que otros países, si lo hicieran, colapsarían económicamente, entrarían en hiperinflación y demás. Pero Estados Unidos eso no lo afecta. ¿Por qué? Porque está en la cúspide de su imperio. Entonces juegan con otras reglas. Es como que la gravedad que afecta al mundo a ellos no los afecta, o los afecta de manera distinta. Eso es lo que significa estar
en la cima. Eso es lo que significa ser el imperio, ser la parte principal, ser la cabeza o hacer otra cosa. Entonces uno puede ver también este retroceso de la democracia, como dije previamente, que hay un retroceso de la democracia, entendiéndolo por ese lado. Uno puede decir, bueno, sí, hay un retroceso de la democracia, porque otras democracias, otros países que intentaron hacer políticas democráticas y desarrollar a sus países fracasaron estrepitosamente porque no tienen esa ventaja que tienen los países o centrales o periféricos más cercanos al imperio, como puede ser Europa Occidental, como puede ser Japón, como puede ser inclusive Corea del Sur en algunos aspectos, que tienen una cercanía tan grande que pueden más o menos tener algunos de los beneficios que tiene el imperio, mientras otros países del mundo simplemente no pueden hacerlo, no pueden emitir al mismo nivel de Estados Unidos porque entrarían en hiperinflación, no pueden endeudarse tanto porque caerían en default, no pueden hacer un montón de cosas que Estados Unidos sí puede y que países cercanos a Estados Unidos sí pueden, pero los otros lugares no. Entonces, por lo tanto, se revierte en un sistema de gobierno más estable frente a la inestabilidad socioeconómica social que viene de querer democratizar sin tener esa pata económica al desarrollo. Después tenemos algo muy interesante que es lo que quería decir con respecto a Europa, por eso he marcado lo que sería esta esfera de influencia, que vemos que Europa tiene, o ahora ya está un poquito debilitada en esto, pero tenía un poco la posibilidad de encontrarse cada vez más independiente de Estados Unidos, que no es independiente de Estados Unidos, es dependiente de Estados Unidos, no puede hacer lo que quiere Europa, no puede hacer lo que quiere Alemania ni Francia, que son las dos principales potencias de la Unión Europea, porque están sometidos por Estados Unidos en muchos aspectos, pero su poder viene creciendo por el avance hacia el este que tuvo la Unión Europea y la OTAN. Que este avance se pudo dar por el colapso de la Unión Soviética, que se desprendieron muchos países, no solo países en Europa Oriental o Central, sino también países en Asia Central, por ejemplo. Se desprendieron también del Cáucaso, se desprendieron frente a esta catástrofe que sí, en gran parte fue ideológica más que económica. La Unión Soviética no estaba mal económicamente, al punto que colapsaría por eso, pero sí estaba mal ideológicamente. Entonces hubo un golpe de estado ideológico muy grande, el cual la Unión Europea, Europa, como poder, puede avanzar, puede ganar más países, más territorio, y se encuentra que tiene más fuerza. De repente, por esta catástrofe, que ellos, la verdad, no tuvieron mucho que ver, tienen más fuerza. Eso le dio un espacio en el cual podían jugar a ser más o menos independiente. Y en este impulso europeísta, tenemos que Reino Unido se va. Y eso es lo que pasó. Reino Unido se va por eso. Reino Unido se va porque no quiere ser parte de esta Europa independiente y está jugando su propio juego dentro de las potencias anglosajonas, en esta alianza anglosajona mundial. Que vuelvo a decirlo, es una manera de decirlo. No toda la gente dice son anglosajones, pero se entiende. Son países que fueron fundados por descendientes de ingleses, que están muy relacionados a lo británico, etcétera, etcétera. Se entiende, me parece que se entiende, no tengo que aclararlo tanto. Entonces tenemos eso. La salida del Reino Unido de la Unión Europea fue más bien un acuerdo entre esta creciente ambición europea de la independencia y el propio juego de la clase dirigente británica que no quiere ser parte de eso y quiere, unirse más a sus países más cercanos, que serían Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Entonces, ¿cómo nos queda el panorama mundial frente a los próximos años? En base a lo que estoy diciendo, evidentemente tenemos que el poder del imperio anglo no es lo suficientemente grande para destruir a China, por ejemplo. No puede destruir a China y por ahora no puede destruir a Rusia, que serían los únicos dos países del mundo que tienen el peso suficiente como para hacerle frente. A su vez hay una debilidad muy grande, tanto de China como de Rusia, que no tienen un modelo exportable, como sí tiene el mundo anglosajón, el centro del imperio y sus derivados, como puede ser Europa, no tienen, pero por un lado, algunos pueden decir sí tienen, que sería este modelo autoritario, pero con crecimiento económico, de la mano de este autoritarismo, de la mano de entrar en la esfera china en gran parte. Y eso está por verse. Algunos podrían decir, sí, eso está funcionando y hay países que están entrando dentro de esta esfera, como dije previamente, Afganistán, Irán, en gran parte, Myanmar también, uno puede decir, está entrando, algunos países del este africano, puede ser que vayan a entrar, puede ser.
Rusia se está sometiendo más a China, se está creando un solo polo de poder, que es el polo chino, el cual inclusive Rusia, que era digamos, el tercero en discordia en este mundo, puede llegar a caer. Bueno, puede ser, obviamente. Por lo pronto, la situación está estancada. China es el único que realmente parece haber tenido un modelo, bueno, que no es muy ideológico en el sentido tradicional de tener un librito y una ideología específica, sino ideológico en el sentido que hay un modelo claro, una manera de hacer las cosas que se exporta, pero todavía no es suficiente como para hacerle frente a este modelo anglosajón, que es el que domina. Y bueno, y Europa todavía no encuentra el camino de la independencia. Otros lugares del mundo son demasiado débiles, demasiado lo que sería subdesarrollados, y no tienen la fuerza ni el poder necesario. Uno podría nombrar, bueno, lo que sería Latinoamérica, muy imposible que por ahora en estas condiciones se desarrolle. África también imposible. Y gran parte del sudeste asiático también está en una situación, son subalternos, bueno, inclusive Asia Central, subalternos a lo que puedan hacer las grandes potencias. Ese es el panorama mundial. Me parece que había que hablar un poco del poder. Me parece importante eso, hablar del poder. Y no tanto la cuestión ideológica a veces, sino ver lo que está sucediendo en el terreno, ¿no? Quién gana, quién pierde con estas grandes movidas mundiales. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Bueno, les dejo la pregunta. ¿Creen que puede haber un cambio de modelo mundial en las próximas décadas? ¿Sí o no? Los leo en los comentarios. Bueno, gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal. En Patreon pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros canales, Ultra Argentina y Pernada. Nos vemos pronto, saludos.